corazón. ¿Ya? Más o menos algunos ya han visto cómo es un Holter. Holter es un monitoreo de la actividad eléctrica del corazón que puede ir desde horas hasta meses o años, dependiendo de las características del Holter. ¿Qué detectamos en el Holter? Básicamente son arritmias que pueden ser bradicardias o taquicardias. A veces también tiene una indicación de pacientes que tienen alteraciones del ST como vasoespasmo, pero prioritariamente taquicardias o bradicardias. Es una monitorización cardíaca, determina el ritmo cardíaco durante la actividad diaria, ¿no? O sea, mientras el paciente está haciendo sus actividades, sube escaleras, trabaja, descansa, duerme, hay un monitor que está adherido a la piel mediante electrodos, en el cual evalúa la actividad del corazón, ¿no? Normalmente es no invasiva ambulatoria, pero también puede haber hospitalaria. Entonces, estos son todos los diferentes tipos de Holter, ¿no? Desde implantables hasta por smartwatch, que también tienen algunos tienen para detectar electrodos, taquicardias, ¿no? Como el de Apple tiene, creo. De acá. Y bueno, este es el normalmente que utilizamos, ¿no? Que puede ser de 5 electrodos o a más, hasta 10, ¿no? O de 3 nada más. Entonces, estos electrodos normalmente evalúan de 24 a 48. Puede haber de más tiempo, una semana sí, pero lo normal es que evalúen de 24 a 48. Esto tiene sus problemas, que sea 24 a 48 sí tiene sus problemas. En cuanto a sensibilidad y especificidad para detectar arritmias en ciertas patologías. Entonces puede haber continua, como es esto, en todo momento se está evaluando la actividad eléctrica del corazón. Mientras que el electrodo, los electrodos en el pecho, está evaluando la actividad de forma continua. Intermitente es cuando el electrodo detecta algún tipo de arritmia recién se graba, ¿no? Y de monitorización en tiempo real, ¿no? Entonces, mucho influye el modo de grabación, el número de derivadas y el modo de registro, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, acá lo han dividido de 24 a 48 horas hasta de 1 a 36 meses, ¿no? Algunos se pueden, por ejemplo, el estándar que les he mencionado no puede medir meses, ¿no? Son que se implantan debajo de la piel para poder evaluar, ¿no? En los pacientes. Puede haber desde 2 electrodos o de una derivada hasta de 10 electrodos que te dan más derivadas, ¿no? O las 12 derivadas. Entonces, los recursos, tipos de análisis, por ejemplo, esto es importante porque si se dan cuenta de 24 a 48 horas es el estándar para evaluar todo tipo de análisis, ¿no? De arritmias, segmentos ST, variabilidad de frecuencia cardíaca, el QT, potenciales tardíos, onda P, variabilidad de onda G, tienen la capacidad de evaluar, ¿no? Mientras más dure hay muchas cosas que no se pueden evaluar. Mientras más tiempo pueda durar el dispositivo, que dura más tiempo, de semanas o meses, básicamente va a efectuar solamente arritmias y no otro tipo de alteraciones. Entonces, el Holter estándar, limitaciones. El paciente, como saben, suda, ¿no? También está en movilización continua, entonces el electrodo se puede despegar. Se puede fracturar los cablecitos, durante la noche se puede dar una vuelta y se desprenden todos los electrodos, ¿no? Entonces esto va a artefacto, es una de las limitaciones. Siempre debe estar correctamente colocados y asegurados para que no pase esto, ¿no? Problemas en la calidad de la señal, ¿no? Dermatitis a los electrodos, ¿no? Puede haber irritación, especialmente en los que son alérgicos. Ausencia de monitorización, cuando se despega un electrodo, pues no va a haber una adecuada señalización. Y mala tolerancia al paciente. Los pacientes con Alzheimer, demencia senil, ellos se retiran, ¿no? El dispositivo porque sienten que les molesta, ¿no? Indicaciones, arritmias básicamente, ¿no? Tanto bradicardias como bloqueos, como taquicardias, fibrilación, taquicardia supraventricular. Evaluación de respuesta a los tratamientos, ¿no? Paciente con fibrilación que quieres ver
si es que tiene un adecuado tratamiento o si está descompensada en la mayoría del día, pues le indicas un Holter y ves si hace episodios frecuentes de fibrilación con respuesta alta. Bueno, comprobación de pacientes que tengan marcapaso, por ejemplo, sirve también para evaluar el marcapaso, si tiene alteraciones en la captura, en el sensado, o está correctamente capturando el marcapaso. Síncope es una de las indicaciones principales, ¿no? Pacientes que tienen síncope, o sea, desmayo, pérdida de conocimiento, con ciertas características, acompañadas de dolor de pecho o del esfuerzo, ¿no? O de palpitaciones. Entonces, el síncope puede ser tanto por taquicardias como por bradicardia. Dentro de las bradicardias, en primer punto está el bloqueo AV de alto grado. Después también está la enfermedad del nodo, ¿no? Bloqueo sinusal, disfunción del nodo sinusal, que tiene todas estas variantes. Estos dos grupos son los principales etiologías del síncope por bradicardia, ¿no? Enfermedad del nodo enfermo, que lo conoce, y bloqueo AV de alto grado. Desde móvitos de grado 2 móvitos hacia arriba, ¿no? Las taquiarritmias también, si la frecuencia es muy alta, por ejemplo un paciente de 70 años que tiene una parva de 180 o 200, pues va a tener síncope, ¿no? La frecuencia es muy alta para él. Taquicardias ventriculares normalmente son las más sintomáticas. Y fibrilación ventricular, bueno, acá ya el paciente ya casi al paro, ¿no? Que también se ha visto en pacientes con síncope y se ha visto episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular que hacen paro. Palpitaciones es de las síntomas más frecuentes, ¿no? Y en verdad, para evaluar en las palpitaciones, a veces colocar un Holter de 24 no sirve mucho, ¿no? Tiene que ser de más días. Mucho depende de la frecuencia de los síntomas. Le dice, doctor, tengo palpitaciones una vez al mes. Le pones un Holter de 24, no vas a llamar, porque tiene palpitaciones una vez. Tienes que colocarle Holter al menos de una semana. Otras indicaciones, monitorización de carga extrasístoles. Hay pacientes que tienen extrasístoles ventriculares que son latidos prematuros del ventrículo, que son muy frecuentes, ¿no? Más del 10% de toda la carga. Entonces, a estos pacientes se les da tratamiento para ver si disminuyen los síntomas o disminuye la carga ventricular, la extrasístole. Entonces también sirve para evaluar tratamientos, ¿no? Y estudio de ictus criptogénico. Estas son otras indicaciones, ¿no? Sabemos que los ACVs isquémicos tienen varias etiologías, ¿no? Aterotrombóticos, tenemos los embólicos y los criptogénicos. Criptogénicos significa que no han encontrado una causa. Pero se ha visto que estos pacientes, si le hacen un Holter de al menos una semana o más, se encuentra fibrilación auricular. Hay que reestratificar porque el tratamiento es diferente, no es anticoagularlo. Entonces, en estos estudios clínicos que no hay una causa específica, se les sirve también. Y el rendimiento que hay, ¿no? Si se dan cuenta, 24-48 horas, el Holter estándar. ¿Cuánto de rendimiento tiene? El porcentaje. Palpitaciones, casi nada. Síncope, casi nada. Y casi nada. Porque la verdad que el Holter de 24-48, como los síntomas son tan prolongados, o sea, eventuales, una vez al mes, pues a veces colocar el 24-48 no es suficiente y hay que colocar más, o sea, tener controles más frecuentes, ¿no? De Holter. La opción de colocar de más de, si se dan cuenta, de 1 a 4 semanas, ya sube el rendimiento, ¿no? 70-85, 15-25, y colocarlo más de meses obviamente sube, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que tenemos son Holter de 24-48 horas. Entonces, el Holter es un estudio fácil, en verdad, de colocar, que te permite evaluar la actividad eléctrica del corazón y evaluar pronóstico como diagnóstico. Hay pacientes, que vienen por palpitaciones, especialmente mujeres, ¿no? Que normalmente le dicen, bueno, 30 años, tiene palpitaciones, y les mencionan, no le encuentran nada, y bueno, puede ir a psicología para ver si es ansiedad, ¿no? La psicología, otra vez tiene palpitaciones y ya con mareos, ¿no? Entonces le colocan un Holter de una semana y pues aparece la arritmia, ¿no? Que son taquicardias supraventriculares normalmente. Bueno, ese es un Holter, por ejemplo.
Estas son la evaluación por hora, de todo, por intervalos de horas, ¿no? Te da frecuencia mínima, frecuencia máxima. Ahí puedes saber los extrasístoles estimulados, hay un extrasístole supraventricular. Todo este registro es de 24 horas, segundo a segundo. Entonces, de esta forma, por ejemplo, detectamos arritmias, ¿no? Dale. Bueno, más o menos todo este trazado es la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Del paciente. Entonces, en estos electros, que es una derivación, la derivación 2, pues tratamos de evaluar, por ejemplo, es una taquicardia, ¿no? Ha tenido un episodio de taquicardia corto, taquicardia supraventricular, talento. Y bueno, en este caso, como es una racha corta de taquicardia supraventricular, nada, solamente hay que observar. Si es muy sintomático, le das tratamiento, ¿no? Entonces hacemos un resumen de los hallazgos, ¿no? Básicamente para eso sirve, ¿ya? Vamos con el mapa. El mapa, ¿qué han leído del mapa? Un monitoreo igual, pero en este caso ya no de la actividad eléctrica del corazón, sino de la presión. Actualmente es una indicación alta para el diagnóstico y control y pronóstico de la hipertensión, porque nos da muchos parámetros que nos permite evaluar al paciente de forma ya más global, no solamente ver las presiones de día, sino nos permite ver las presiones de noche. Ustedes lo setean en el mapa, normalmente es cada 15 minutos en la mañana y cada media hora en la noche. Y todo ese conjunto de datos lo evaluamos después de las 24 horas. Esta es una casetera del mapa, acá se graba la información y se coloca el manguito, igual como tomando la presión, y se cuelga en la grabadora, ¿no? Automáticamente, esto automático mide la presión. Solamente hay que decir al paciente que estire el brazo, que lo coloque encima de una mesa, o si está parado, que lo estire, ¿no? Para que tome adecuadamente la presión. Porque si haces esfuerzo, estás haciendo que la presión salga inadecuadamente tomada, porque va a salir la presión alta. Entonces es una contracción muscular. Entonces tiene que estar relajado el paciente, el brazo y estirado. Pero ¿por qué es importante y por qué se ha dejado de tomar la presión solamente o diagnosticar la presión por oficina, ¿no? O sea, en consultorio externo? Office le digo porque así aparece en la guía, ¿no? Entonces, eres consultorio externo. Las presiones en consultorio externo son presiones mayores de 140/90 de diagnóstico. Pero ¿qué se ha visto? Que este es y en verdad es un número o es un límite arbitrario, porque se ha visto que los daños de órgano blanco o diana, que son hipertrofia, aterosclerosis, arritmias, todo lo demás, se ha visto con presiones menores, inclusive de normal alta, 135, 130. Entonces, de hecho, pero bueno, 140 para los pacientes en oficina y 135 es para el mapa, ¿no? ¿Y cómo se han dado cuenta que hacen una diferencia, ¿no? Los pacientes con PAS, presión arterial sistólica más de 135 y menos 135, ¿no? Y incidencia de eventos vasculares, ¿no? ¿Quiénes tienen 135? ¿eh? ¿Quiénes tienen mayor incidencia? De corazón, ¿no? A lo de mayor de 135. El punto de corte ya ha bajado en los mapas, no es 140 como la oficina. Y es porque se ha relacionado a complicaciones cardiovasculares, ¿no? A ese nivel. Esto es otra forma. Porque también es importante, cuando vamos a oficina o en el consultorio solo tomamos presiones diurnas, pero la presión nocturna es la que está relacionada más a lo que es infarto, ACV. Entonces, eso no podemos saber solamente con el mapa, las presiones nocturnas. Y mire cuál es la diferencia, cómo se despega el riesgo de 5 años de mortalidad cardiovascular. Mira, las presiones
Por cada aumento de 10 mililitros de mercurio para la presión arterial sistólica nocturna, el riesgo de mortalidad cardiovascular aumenta 21%. O sea, no solamente es tener al paciente tratado de día, es muy importante de noche. Si lo tratas de día, pues igual le va a dar una CV, si es que no se toman en consideración las presiones de noche. Bueno, estos son los parámetros, así más o menos que da una curva de las presiones diarias, ¿no? Acá que se dan cuenta, lo normal es esta línea punteada, el umbral. Debajo de esto es normal y por encima de esto está alto. Estas son sistólicas, estas son diastólicas. De noche, de día. ¿Qué se dan cuenta? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, ese es el ritmo circadiano, ¿no? Eso debería ser el nombre. Patrón Dipper. ¿Qué se dan cuenta? Esto, ¿no? Una caída de la presión. Así potencial. Entonces el paciente te dice, bueno, doctor, tomo los medicamentos, bien, pero por momentos me levanto y me duele, me siento mucho mareo. Siento mucho mareo, te dicen, ¿no? Cuando me despierto, cambio de posición, me levanto de la banca y mi presión por ahí a veces está baja, ¿no? Ese paciente hay que tratarlo, no cambiarle el medicamento, pero no es que le retiremos el medicamento, sino hay que cambiar por otro tipo. Capaz sus presiones son más sistólicas que diastólicas y habrá que colocarle un calcio antagonista capaz y cambiarle un Llega que es muy potente, o un Nirvesartán, que son bien potentes, cambiarlo por Lipedipino, puede ser, ¿no? Entonces hay que valorar de acuerdo, ¿no? Porque ha hecho una hipotensión y lo que está haciendo hipotensión prostática a los cambios de posición. Entonces para eso también nos sirve, para ver el tratamiento del paciente, ¿no? Un paciente hipertenso. Ya. ¿Y cuáles son los valores en la presión arterial diurna para el mapa? Los valores límites. Diurna. 135, 85. Nocturna. 120, 70. Y 24 horas. 130, 80. Exactamente, así son los umbrales, o sea, de lo patológico a lo normal, ¿no? Mayor de esos niveles y es patológico tal. Ventajas, múltiples medidas en actividades cotidianas y también en descanso, muy importante. Mínimo adiestramiento del paciente, mejor reproducibilidad de PA, valorar la eficacia y tratamiento. Todo ya lo habíamos mencionado. Y esto es importante, mejor correlación con daño de órgano diana y riesgo cardiovascular. Desventajas, que a veces no hacen caso a las indicaciones y hay errores en la toma de la presión por el equipo, fallos técnicos. Entonces hay que valorar mucho los pacientes que tienen un pico de 200, primero está en 100 y ahí está en 200. Capaz puede ser un error en la toma porque el paciente no está en una posición adecuada, ¿no? Contraindicaciones, bueno, los pacientes que son muy gorditos, pacientes con taquicardias descompensadas o negatividad del paciente, ¿no? Entonces son todas las evaluaciones que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? El perfil de presión, variabilidad, la elevación matutina de la presión, el promedio, tanto de la sistólica y diastólica, tanto en diurno como en nocturno. Y esto es importante, la relación de actividad de descanso, ¿no? O sea, siempre tenemos un ritmo circadiano, ¿no? Hay patrones, Dipper, no Dipper, Ray o inverso y Dipper profundo. Entonces, esos valores nos sirven para evaluar si el paciente tiene un ritmo circadiano o empeora el pronóstico si bajamos mucho la presión también, ¿no? Porque ¿han escuchado el punto J o de la curva J en la presión? Si bajamos mucho la presión, aumentamos también el riesgo. Tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Hay otro estudio en el cual evalúa la mortalidad. ¿Saben leer este estudio? Sí, ¿no? Acá en este cuadro, ¿qué les llama la atención? ¿Cuál de estas 4 índices o presiones tienen mayor riesgo o eventos cardiovasculares con mayor significancia?
Cuando pasa por 1, significa que no es relevante, no tiene significancia, ¿no? Los que están hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si están a favor o mayor evento, ¿no? Pues si das cuenta, la apnea nocturna tiene mayores eventos, ¿no? Cardiovasculares, y el no Dieter, ¿no? O sea, no hay un adecuado descenso en la noche. En la noche debe descender porque es el ritmo circadiano. Hay pacientes que aumentan, inclusive, es peor pronóstico, o que se mantienen tanto igual de día las presiones. Y igual acá, eventos cardiovasculares, la presión arterial nocturna es el único que no toca y está hacia la derecha, ¿no? Tiene mayor eventos cardiovasculares, igual que el no Dieter, ¿no? Todos los demás tocan el 1, no tienen mucha significancia. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo importante que hacer un mapa no solamente es ver las presiones de día, es muy importante ver las presiones de noche porque empeora el pronóstico del paciente. Si no, no damos cuenta. Este es un ejemplo de un informe, ¿no? Acá te dan los datos válidos, 77, 87, el 88% de presiones son válidas. Estas son las presiones de 24 horas día y noche. A ver, 24 horas, 162,78. ¿Qué tal está? ¿Alto, bajo, histórico, histórico? ¿Cuál? Sí, histórico. Sí, ¿no? Acá te son grandes, sí, este es histórico, ¿no? Y acá Sistólico también. acá casi los dos, ¿no? Pero a predominio sistólico, ¿no? Fue 76 y el 74,70, ¿no? En la noche también está aumentando. Este es el ritmo circadiano, Dieter o no Dieter. Acá está, ¿no? Menos de 10 a 20% normal, menos de 0 a 10% no Dieter y si es negativo es invertido, ¿no? Las históricas como están invertidas, ¿no? O sea, las históricas están más altas de noche, porque las diastólicas están en no Dieter, ¿no? No hay un descenso adecuado de las diastólicas de noche. O sea que hay una hipertensión sistólica predominantemente, pero el horario nocturno. Y esta es si me dan cuenta, mira, esta es la noche, este es el día. ¿No? Y miren las históricas de día, todos estos puntitos son cada persona. Y en la noche está casi igual, hasta medio. Estos pacientes, si sigue así, no hay un adecuado tratamiento, va a tener una CV en algún momento. Entonces no debe pasar, debemos normalizar con el tratamiento. Y te da un registro de esta forma también. Por cada tiempo, cada 15 minutos, te da una presión, ¿no? Un registro de la presión. Con presión de pulso, el promedio y la frecuencia. ¿Cómo están bien? ¿Ves? Este es otro paciente. A ver, en este caso, vigilia, diurno, sueño y el total. ¿Cómo está la presión acá? ¿Normal? ¿Ah? No, el punto 2. Normal, normal. 130-80, ¿no? ¿Está normal? Sí, está normal. ¿Un diurno? ¿Cuál es el punto de corte? 135 con 85. ¿Cómo está? Normal, ¿no? Y en sueño es 120 con 70. Ahí está, un poco incrementado, ¿no? ¿Se dan cuenta en el gráfico? Se dan cuenta, ¿no? Esto es lo normal, lo punteado, que son las históricas y las históricas. Se dan cuenta, la mayoría de presiones están por debajo, ¿no? En cambio, en la noche se mantiene, ¿no? El paciente no duerme, tiene apnea obstructiva del sueño, capaz, tienen que tener muchas consideraciones, ¿no? Capaz el señor es vigilante, ¿no? Y duerme de día y de la noche está despierto. Hay que tener consideraciones también y adecuar los resultados al paciente. En cuanto al descenso, menos 0.7, ¿qué es? ¿Invertido, Dieter, no Dieter? Invertido. Y menos 7 igualito, ¿no? O sea, las presiones de noche están más altas que las de día. Esto habrá que ver si un paciente con tratamiento, capaz está con tratamiento y de día, más que todo, tiene las presiones controladas y de noche falta aumentar un medicamento a las 6, 7 de la noche, ¿no? Para evitar estas presiones altas. Este es el registro, ¿no? Las presiones están altas para allá. Y por último tenemos la prueba de esfuerzo, ¿no? La prueba de esfuerzo hay diferentes formas de evaluar. Normalmente es en la caminadora, la cinta sin fin.
Y necesitamos una computadora, un equipo para detectar las actividades eléctricas del corazón y una caminadora que es la banda sin fin y monitoreo la presión, ¿no? Para poder realizar. El sentido es generar isquemia en las arterias ocluidas, ¿no? La prueba de esfuerzo ergometría en la fisiología, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia cardíaca? Porque cuando corres aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Ah? Aumenta la movilidad, ¿qué más? Aumenta el gasto, ¿qué más? Y aumenta el consumo de oxígeno del corazón, ¿no? Es así entonces. Entonces, si aumenta el consumo y aumenta el flujo coronario, por lo tanto, ¿no? Hace más flujo para que entre el corazón. ¿Qué pasa si hay una obstrucción en la coronaria, que es una cañería, ¿no? Y se obstruye? Ese flujo, mientras más aumenta, pero si hay una obstrucción, va a causar una insuficiencia, ¿no? Un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? El miocardio necesita más oxígeno porque estás con frecuencia, o sea, estás en ejercicio y no le va a dar un buen aporte porque hay una obstrucción, ¿no? Entonces ese desequilibrio pues causa lo que es isquemia. ¿Sí? Inicialmente hay alteraciones del electro y después está el dolor en la cascada isquémica, ¿no? Entonces ahí en este caso puede haber pues alteraciones del ST, que normalmente son infraniveles, pero también puede haber protocolos, hay varios, ¿no? Nosotros utilizamos el protocolo de cinta sin fin, puede haber dinamómetro de manos, manivelas, bicicletas, pero usamos normalmente la banda sin fin. Y el más utilizado es Bruce, hay otro Bruce modificado, Naughton, Weber, que son básicamente, a veces utilizamos para pacientes mayores, ¿no? Que no pueden a veces iniciar con una velocidad y una inclinación muy marcada, ¿no? Se cansan rápido. Ese es el protocolo Bruce, es el que más utilizamos. Con cada 3 minutos hay cambio de velocidad y de pendiente. Vas aumentando la velocidad y vas aumentando la pendiente, ¿no? Y eso se traduce en los METs. Los parámetros que hay que evaluar principalmente, cambio del ST y arritmia, ¿no? A veces, y hemos tenido acá, alteraciones en supranivel del ST y el paciente porque, a ver, las arterias coronarias irrigan los nodos, ¿no? El nodo AB, ¿qué lo irriga? ¿Qué arteria? Normalmente. ¿Ya? ¿Y el nodo sinusal? Hay una rama del nodo sinusial, ¿no? También a la derecha, ¿no? Y la nodo sinusal es compatible. Entonces, si tienes una obstrucción en la derecha proximal, pues te va a causar a veces bradicardia o bloqueo, ¿no? Por disminución de la perfusión de la rama sinoatrial hacia el nodo, ¿no? Entonces, también hay parámetros hemodinámicos. ¿Qué pasa si junto con el dolor y alteración del ST hace hipotensión? Es el peor pronóstico. Siempre hay que evaluar parámetros clínicos. Si el paciente ya tiene un dolor de pecho que no puede soportar, no puede continuar, hay que parar. Hay dolores que pueden tolerar y que tiene que continuar, pero hay dolores que no se pueden tolerar. O ya está claudicando el paciente. Pues el desplazamiento del ST hay dos tipos, ¿no? Una depresión del ST que puede ser horizontal o descendente mayor de 0.1 milivoltio. Milivoltio es, dentro del EKG, es el eje de la Y, ¿no? Los milivoltios y la velocidad con los milisegundos. El tiempo. Ascenso del ST más de 0.1 milivoltios en 60-80 milisegundos de punto cero. Vibraciones 5, bueno, sí, vamos a ver. Esto es, por ejemplo, un ejemplo. Estos son infranivel, por ejemplo, el paciente es de reposo, ¿no? Pero cuando comienza a caminar y a correr, hace este infranivel, ¿no? Este es un infranivel horizontal y se mide a 60 y 80 milisegundos, ¿no? Acá está, ¿ves? 60 y 80. Entonces es horizontal, ¿no? Y este es descendente. Estos dos tipos son diagnósticos de prueba de esfuerzo positivo, ¿verdad? Y la prueba y el otro es supranivel del ST, ¿no? Este es su basal, hay un incremento del ST, un supranivel del ST, peor pronóstico que el índice.
¿no? Estos pacientes normalmente ya tienen que ir a cateterismo. Bueno, ya la frecuencia cardíaca a la que tiene que llegar, pues ahí nosotros calculamos de acuerdo a la edad. No es lo mismo un paciente de 30 años como de 80 años, ¿no? ¿Cómo se calcula? 220 menos la edad. Y a este valor le sacas el 85%, que es la submáxima. El paciente tiene que llegar a esos latidos y sobrepasar para decir que es una prueba adecuada, y si sale con isquemia, o sea, peor para el paciente, pero sale positivo. Ahora, las alteraciones del ST pueden ser antes del 85%, o de los 5 meses inclusive. Entonces, en este caso son peor pronóstico. Presión arterial normalmente la sistólica es la que varía más que la diastólica y lo reproduce entre mí. Bueno, los parámetros pronósticos se pueden expresar en MES, que son equivalentes metabólicos, o el oxígeno que consumen por kilogramo por tiempo, la máxima duración del ejercicio, la frecuencia cansada y todo esto. Y esto es importante, esto es lo más importante. ¿Por qué la sensibilidad y especificidad no es... ¿por qué la prueba de esfuerzo últimamente ha caído en la sensibilidad y especificidad? Y no solo eso, sino en la valoración de su... O sea, como un estudio de mayor relevancia, ¿no? Por esto mismo, ¿no? La sensibilidad, o sea, el paciente que sale positivo, cuando tiene enfermedad solo un vaso, baja, ¿no? Con 5,71, o sea, puede tener lesión de un vaso y puede salir normal la prueba de esfuerzo. ¿Dónde es mejor? En pacientes con enfermedad de 3 vasos, ¿no? Bronco 3 vasos o multivaso. Ahí sí la prueba de esfuerzo va a salir positiva en el mayor porcentaje de los pacientes. Entonces, no te permite evaluar mucho si hay una lesión nada más, especialmente la circunfleja, no, a veces sale negativo, normal. ¿No? Entonces la prueba de esfuerzo acá es una mayor capacidad diagnóstica cuando el pretest de enfermedad coronaria tiene un valor diagnóstico. Hay falsos positivos, pero en bloqueo de rama izquierda no manden prueba de esfuerzo diagnóstico porque no van a poder evaluar las alteraciones del ST. Ya tienen debate. Bloqueo de rama derecha todavía se puede. Cardiopatías, problemas de hipertrofia, ya tienen a veces alteraciones del ST de base. También disminuye la sensibilidad. No se recomienda. Bloqueo de rama izquierda o marcapasos. Bueno, son las dos indicaciones claras de que la prueba de esfuerzo no le va a servir mucho, ¿no? El bloqueo de rama izquierda y pacientes con marcapasos. Bueno, hay parámetros asociados a pronósticos, sí. Pacientes que tienen síntomas de menos de 5 meses, es peor pronóstico. Pacientes que en vez de subir la presión, porque lo normal es que suba la presión, sino que se mantiene o desciende, también peor pronóstico. Un descenso del ST más de 2 milímetros, ya sea descendente, antes de los 5 meses también es peor pronóstico. Elevación del ST también es peor pronóstico. Taquicardias ventriculares o anginas a bajas cargas también es mal pronóstico o empeor el pronóstico. Nosotros, ¿cómo calculamos el score? Si el paciente o la prueba de esfuerzo tiene un riesgo moderado, un riesgo alto o un riesgo bajo, pues de esa forma, ¿no? Score de Duke. Score de Duke. El score de Duke, ¿no? Este score, ¿no? Eso le van a... capaz que preguntan, ¿no? Ya he visto que por ahí preguntan. Es el tiempo de ejercicio, el tiempo que duró, los 5 minutos, 6 minutos, menos 5 por el máximo descenso del ST. ¿Cuánto ha descendido? 2, 3 milímetros del basal, menos 4 por el índice de agua. Se puede ver sin dolor, con dolor tolerable o con dolor que no tolera. Entonces, y sacas un score, ¿no? Haces la suma y la resta, y cuando es menor de menos 11, o sea menos 13, menos 14, tiene un alto riesgo, ¿no? Si es mayor a más 5, pues tiene un riesgo bajo. Al siguiente, por favor. Complicaciones, lo habíamos mencionado, ¿no? Y que se ha visto. Son infrecuentes, pero sí. Muerte súbita, infarto, ¿no?
El paciente capaz tiene una placa inestable, le indicas una prueba de esfuerzo y puede llevar a un infarto, hipotensión, síncope. Y esos síncopes pueden dar traumas también, golpes, mareos y fatiga cerebral. ¿Sí? Sí, es un ejemplo, ¿no? El paciente está en la banda, comienza a caminar, y también va ascendiendo, se dan cuenta, ¿no? Y nos vamos registrando con 12 derivadas, y es que de su reposo hay un incremento o un descenso, especialmente el día 5 y día 6 horas. Entonces, si es que hay un descenso con las características horizontal o descendente en algún momento, es muy positivo para usted. ¿Entiendes? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta que tenga?